Hola a todos y gracias por escucharnos. Somos los hermanos Sobarse. Y esto es Kilo Radio. El episodio de hoy nos lo recomendó una seguidora de Spotify llamada Macarena, que de hecho es de Santiago de Chile. Así que un gran saludo a toda la gente que nos escucha en Chile. Yo quiero recordarles que si no nos han dejado un review en Spotify, por favor, tómense un segundo, métanse y si nos pueden dejar 5 estrellas sería increíble. Tenemos ya en el momento de la grabación de esto 66 reviews y queremos llegar a los 100 y solamente lo podemos hacer con ustedes. Así que bueno, de antemano, gracias. En Valparaíso, Chile, la policía fue llamada cuando unos pescadores encontraron flotando en el agua un torso sin cabeza y sin extremidades. La policía, sin pistas que seguir, empezaría la investigación tratando de relacionar el torso con el reporte de una persona desaparecida que había sido reportado hace 10 días. Era el reporte de un profesor universitario local, en un crimen que llevaría incluso a cambiar las leyes de Chile en el 2022. El 15 de agosto de 2018, varios trabajadores del muelle Prat en Valparaíso, Chile, iniciaron su recorrido habitual por la bahía como cualquier otro día. Sin embargo, varios de ellos se percataron de algo extraño flotando en el agua. Cuando se acercaron, no podían creer lo que estaban viendo, ya que lo que estaba flotando en el agua era nada más y nada menos que un torso humano sin extremidades y en estado de decomposición. Wow, calofríos al 100, man. Turbio comienzo. A eso de las 6:40 de la tarde, el subcomisario Alejandro Alarcón, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, recibió la llamada de la Fiscalía avisándole que acababan de encontrar parte de un cuerpo humano mutilado. Alejandro Alarcón llegó al lugar alrededor de las 7:40 p.m., junto con un equipo policial. Allí se encontraron con el torso de lo que parecía ser un hombre. Las piernas, los brazos y la cabeza habían sido amputadas. Así que el equipo forense se llevó el cuerpo al Servicio Médico Legal de Valparaíso, mientras el equipo policial a cargo de Alarcón realizaba un rastreo subacuático por los alrededores del lugar para ver si lograban encontrar algo, pero no tuvieron éxito. El médico forense del Servicio Médico Legal de Valparaíso determinó que las extremidades y la cabeza habían sido amputadas post-mortem, que el torso además tenía lesiones por fricción, que en la opinión del médico forense era un signo de que el cuerpo había sido arrastrado, y presentaba 4 lesiones. La más grande había sido realizada con un objeto afilado que había penetrado los pulmones. Se determinó que la muerte había ocurrido al menos 3 o 5 días antes del hallazgo del cuerpo, y se encontró gran presencia de alcohol y de clonazepam en la muestra de sangre, lo suficiente como para dejar a alguien en estado de inconsciencia. Heavy la escena, más aún me imagino con los 5 días de descomposición. Pero pregunta, la mezcla de clonazepam y alcohol no te mata, ¿no? Bueno, la causa de muerte oficial del caso fue determinada como esa punzada con el objeto afilado que atraviesa el pulmón. Sin embargo, clonazepam con alcohol, si bien quizás no te mata, sobre todo no ingerido con alimentos, que fue este caso, pero sí te puede dejar inconsciente. ¿Qué piensan fue este caso? Claro, interesante. Es decir, creen que esta persona pudo haber estado inconsciente con alcohol y clonazepam, pero la causa de muerte sin duda fue esa punzada del pulmón. Entiendo. Al saber que la víctima había sido asesinada 3 a 5 días antes del hallazgo del cuerpo, la Brigada de Homicidio se puso a investigar las denuncias que se habían realizado durante esas fechas y se dieron cuenta que había una denuncia que se había hecho recientemente. La denuncia era sobre un presunto individuo que estaba reportado como desaparecido y quien los medios de comunicación, de hecho, habían reportado de manera extrema. Era un hombre llamado Nivaldo Villegas. Edson Villegas, el hermano de Nivaldo, fue llamado a la comisaría por la policía para tratar de identificar el torso encontrado, para ver si de verdad era de Nivaldo. Sin embargo, no había forma certera de reconocerlo cuando Edson llegó. Así que el 17 de agosto del 2018, la policía, sin darse por vencida, llamaron a Alejandro Villegas, el hijo mayor de Nivaldo, y fue llamado con la meta de hacerle una prueba de ADN
para así compararla con el ADN extraído del torso. El 20 de agosto del 2018, el subcomisario Alarcón recibió una llamada de la fiscalía notificándole que ambos ADN, el de su hijo Alejandro y el del torso, coincidían y que por ende el torso mutilado que habían encontrado pertenecía efectivamente al profesor Nivaldo Villegas. Qué terrible este momento para la familia. Yo siento que cuando un miembro familiar desaparece, así pasa el tiempo que pase, siempre existe esa posibilidad de que lo encuentren con vida. Y esto es terrible, aunque bueno, por lo menos se sabe la verdad y hay la posibilidad ahora de saber qué fue lo que pasó. Y lo que te quería decir es que me parece increíble el trabajo de la policía chilena haciendo el match con el familiar. Me parece que le están rompiendo. Gran trabajo policial hasta Ujú. este momento, pero esta policía que está investigando es el equivalente del FBI chileno. Oh, claro, claro. No, o sea, como que la policía local habrá involucrado. No, tiene total sentido que les esté Claro. yendo bien, pero sin duda están haciendo un buen trabajo. Y lo que dices, no me puedo imaginar el rol de la familia. Imagínate Edson, el hermano de Nivaldo, viendo a ver si el torso es de su hermano. Claro, y no poder saber ni siquiera, no poder reconocerlo. Y que ver, no sé, claro, pues se lo muestran y no sabes. Eso es terrible. Pero con la víctima confirmada, déjame contarte un poco más de quién era Nivaldo Villegas. Ok. Nivaldo Villegas tenía en ese entonces 50 años de edad y era un profesor universitario en Quilpué, Chile. Y todos los que lo conocían decían que era un hombre amable y que le encantaba ayudar. En el 2009, cuando Nivaldo tenía 41 años, conoció a una mujer llamada Joana Hernández, de 23 años, quien en ese momento era su alumna de la universidad donde él daba clases. Joana venía de una familia de bajos recursos y a los 15 años se había casado con su primer esposo, con el que había tenido 2 hijos. Para cuando conoció a Nivaldo, su relación ya había terminado y para diciembre de ese mismo año, él y Joana iniciaron una relación que mejoró significativamente la vida de Joana. Nivaldo aceptó a los hijos de Joana como si fueran suyos. El 9 de diciembre del 2010, además, tuvieron su primera hija juntos llamada Valentina. A finales del 2013 se mudaron a una casa que Nivaldo había construido por sus propios medios y finalmente, el 15 de noviembre del 2014, Nivaldo y Joana se casaron. Gracias al apoyo de Nivaldo, Joana incluso comenzó a estudiar la carrera de técnico en enfermería para eventualmente convertirse en paramédico, y él cada vez tenía más éxito profesional. Pero a pesar de las cosas buenas, su matrimonio no era del todo perfecto. En varias ocasiones discutían y en esos momentos Nivaldo siempre prefería salir a correr para bajar los ánimos y luego arreglar sus diferencias. Pero lastimosamente, en 2018, esas discusiones se hicieron cada vez más constantes y Joana comenzó incluso a ponerse violenta tanto física como emocionalmente. Así que Nivaldo terminó solicitando el divorcio y además la custodia completa de su hija Valentina porque le daba miedo que Joana pudiese ponerse violenta con su hija en un futuro. Ok, entiendo el contexto y obviamente me parece bien pues, la actitud de Nivaldo, pues la acción de separarse de Joana por esto. Pero es raro, como que comenzó a ponerse violenta, ¿sabes? Como que pasó algo o cómo es el contexto de esto. Bueno, de hecho, el contexto de esto es de las cosas más extrañas del caso, porque esta violencia de Joana empezó de manera repentina. Ok. En un momento, simplemente ella en las discusiones se empezó a poner más violenta hasta el punto que incluso hubo reportes de Nivaldo de esta violencia física que había en su casa. Oh, wow. Lo cierto es que no solo empezaron a pelearse por la custodia de Valentina, sino también por la casa y todos los bienes materiales del matrimonio. Okay. Los jueces eventualmente determinaron que la custodia sería compartida, y eso a Joana nunca le gustó, así que empezó de hecho a pedirle a Nivaldo que le dejara la casa, ya que tenían custodia compartida. Pero Nivaldo no quería dejársela porque él la había construido con sus propias manos, Ujú. lo cual generó incluso más peleas entre ellos. Y acá voy a saltar ahora al 10 de agosto del 2018, día que de hecho era el cumpleaños de Nivaldo. Ok. Él estaba cumpliendo 50 años y la mayor parte de su día se la pasó con su hija. Y en la noche, alrededor de las 7 de la noche, fue a la casa de sus padres para encontrarse con ellos y con sus hermanos. Después de cenar, Nivaldo le pidió a su hermano Edson y a su cuñada María que cuidaran a su hija
porque él iba a salir con algunos amigos y su plan era que regresaría a más tardar a las 3 de la mañana para buscar a su hija. A esa de las 9 de la noche, Nivaldo se fue, pero nunca regresó. O sea, él desaparece en el día de su cumpleaños. Eso es correcto. Wow. Bueno, pero creo que lo importante aquí es saber con quién se fue y para dónde fue. Bueno, según lo que cuenta Edson a la policía, Nivaldo no les dijo a dónde iba exactamente. Solo dijo que iba para Quilpué a verse con unos amigos, y eso es todo lo que sabíamos hasta ese momento. Cuando Edson se levantó al día siguiente, se dio cuenta de que la hija de Nivaldo seguía ahí, y ella le dijo que su papá no había regresado por ella. Edson intentó llamar a Nivaldo al celular varias veces, pero lo mandaba directamente al buzón de voz. Y eso le pareció extraño porque Nivaldo no solía tener el celular apagado y mucho menos dejar a su hija durmiendo en otra parte sin avisar. Así que Edson decidió ir a la casa de Nivaldo, ubicado en Villa Alemana, para ver qué había pasado. Y cuando llegó, vio algo que le pareció aún más extraño. El carro de Nivaldo estaba estacionado cerca de la puerta fuera de la casa. Edson entró a la casa y vio las llaves de su hermano en la mesita de la sala y además la chaqueta que Nivaldo estaba usando esa noche colgada del perchero. Sin embargo, lo más extraño era que había un vaso tirado en el suelo hecho pedazos. Al ver esto, Edson subió a la habitación de Nivaldo, pero él no estaba ahí. Así que con todas las alarmas encendidas, ese mismo día la familia Villegas fue a la comisaría para reportar a Nivaldo como persona desaparecida. Ok, aquí hay varias cosas. Primero, no me cuadra que Nivaldo haya dicho que se iba a ver con unos amigos y después está en la casa. Como que aquí hay una versión que no es verdad. Y lo otro es que, obviamente, si la chaqueta, el carro y las llaves están en la casa, más un vaso roto, lo que pasó ahí en la casa. O sea, quizás el momento de la desaparición es en la casa. Este cambio de planes o esta mentira o esta, no sé. O sea, que aquí hay algo raro, pues me parece a mí. Quizás la historia que él le contó a su familia de lo que iba a hacer no era verdad, pero escúchate esto, que es lo que pasa inicialmente en la investigación de la desaparición. Ok. Cuando la familia Villegas reporta a Nivaldo como de persona desaparecida, la policía comenzó a buscar a Nivaldo de manera inmediata. Múltiples amigos y conocidos de la universidad, incluso vecinos, fueron interrogados, pero no hubo suerte. Nadie sabía dónde estaba Nivaldo. Evidentemente, Joana, su ex esposa, también fue llamada a declarar, pero dijo que Nivaldo y ella tenían días sin verse, y de hecho, se mostró extremadamente afectada con la noticia de la desaparición de Nivaldo. A pesar de la separación entre Nivaldo y Joana, que no había sido en los mejores términos, Joana participó activamente en su búsqueda. Joana realizó varias publicaciones en Facebook, brindó entrevistas junto con Edson y toda la familia Villegas y pidió que por favor ayudaran a que su ex esposo apareciera sano y salvo. Durante 5 días los medios de comunicaciones se abocaron a transmitir todo lo que se sabía sobre Nivaldo Villegas y no había persona en Chile que no supiera lo que estaba sucediendo. La policía también estuvo buscando activamente a Nivaldo en las calles, terrenos, baldíos e incluso vertederos de basura, pero no había rastros del profesor. Hasta que el 15 de agosto del 2018 hallaron un torso flotando en el muelle de Prat y el 20 de agosto se termina confirmando que pertenecía a Nivaldo Villegas. Pero ahora la pregunta era, ¿qué le pasó y quién pudo haberlo asesinado? ¿Sabes qué? Pienso que es brutal que Joana, la expareja, obviamente se haya involucrado de manera activa en ayudar a encontrar a Nivaldo, pero también con el pasado de violencia y con lo de la separación y los chamos y este motivo detrás, tiene que ser una sospechosa en el caso. Y además que, bueno, no sé, como que pensando en que aparece desmembrado y picado en pedazos, no sé si ella... No sé, pues al menos una tipa sola meterse en ese problema, como que no sé, pero definitivamente la tengo en mi radar como sospechosa. Yo creo que sin duda Joana era una persona de interés en el caso porque si Nivaldo fue asesinado, pues había un motivo, todo el tema de la casa, la custodia, bienes materiales, pero no había ninguna prueba de que Joana había estado involucrada. Así que a este punto la policía se dedica es más a rastrear los pasos de Nivaldo. Ok. Después de ese testimonio y de confirmar que Nivaldo Villegas había sido asesinado, el subcomisario Alarcón junto con los detectives comenzaron a investigar los movimientos bancarios de Nivaldo Villegas.
Y allí se dieron cuenta de que la tarjeta de Nivaldo había sido utilizada días después de su desaparición. Hubo un retiro por 35,000 pesos hecho a las 3 de la mañana del 13 de agosto del 2018. Esto es un retiro como de $35. La policía pidió las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos del lugar donde se había realizado el retiro. Y allí, en uno de los videos, encontraron un video de un hombre vestido con la misma chaqueta que Nivaldo estuvo usando el día de su cumpleaños. Me estás jodiendo. Y se pone más loco. La persona con la chaqueta evidentemente no era Nivaldo. El misterio de quién asesinó a Nivaldo no seguiría durante mucho tiempo, gracias a información que caería casi que del cielo en el escritorio de la policía. El 15 de agosto del 2018, el mismo día que hallaron el cuerpo, 2 hombres pescadores se presentaron en la estación de policía pidiendo hablar con los detectives a cargo para contarles sobre lo que habían visto la misma noche en la que Nivaldo desapareció. Según el testimonio de estos pescadores, la madrugada del 11 de agosto del 2018 habían ido a pescar a Laguna Verde en la playa Las Docas, pero que en el trayecto se habían perdido la señal del celular y no tenían cómo ver el GPS. Estuvieron perdidos alrededor de 1 hora y media hasta que unas personas le dieron indicaciones para llegar a la playa. Cuando los pescadores llegaron a la playa, cuentan que se fijaron que había una fogata y un carro azul marca Chevrolet estacionado al lado de la fogata. Cerca del fuego estaba un hombre intentando avivar las llamas con ramas, telas y otros objetos que no lograron identificar. Los pescadores se acercaron para pedir indicaciones, pero el hombre que estaba ahí apenas les respondía. Solo les dijo que esa no era una buena zona para pescar y que deberían irse, y siguió con lo suyo. Antes de irse de ahí, los pescadores se dieron cuenta que dentro del vehículo que estaba estacionado, además estaba sentada una mujer. A ellos la fogata les pareció extraño, en particular porque era demasiado grande la cantidad de fuego, pero no siguieron hablando con el tipo sospechoso. Se quedaron ahí hasta que en un punto la pareja se fue sin apagar la fogata. A las 7 de la mañana, ya cuando el fuego se había consumido, los pescadores se dieron cuenta que lo que quedaba de la fogata era un cuchillo de mango metálico. Les pareció tan extraño que decidieron tomarle fotos a los restos de la hoguera y se fueron. Me parece loco que los pescadores se hayan acercado a la fogata a tomarle fotos. Como que esa situación me parece bizarra que haya pasado. Bueno, según el testimonio de ellos, la situación simplemente les pareció extraña y por eso toman la foto por si acaso, pero luego, días después, ven la situación de la desaparición de Nivaldo y luego, días después, ven el torso que aparece y simplemente ellos sienten que esto puede estar conectado y por eso deciden venir a la policía. Claro, no, me parece súper lógico. Lo que me parece loco es como que la iniciativa de como que me parece raro ir a tomar una foto. Me parece como que... Particular, sí. Sin embargo, un detalle del testimonio de los pescadores iba a ser clave para descubrir lo que había sucedido ese día. Según ellos, la mujer que habían visto esa noche dentro del vehículo, mientras el hombre sospechoso estaba avivando la fogata, era la misma mujer que habían visto en televisión llorando y pidiendo que por favor ayudaran a encontrar a su ex esposo. Joanna. La misma. No. La policía pidió la información del teléfono de Joanna para analizar su tráfico de llamadas y mensajes desde el 8 hasta el 16 de agosto del 2018. Y allí pudieron cotejar por medio de la geolocalización del teléfono de Joanna que ella había estado en la zona donde Nivaldo vivía a las 10:26 de la noche del 10 de agosto del 2018 y en la calle Freire a las 3 de la mañana del 11 de agosto del 2018, calle donde se encontraba la sucursal donde se había visto al hombre misterioso usar la tarjeta de crédito de Nivaldo Villegas. Ven, estoy en shock, o sea, no lo puedo creer. Joanna estuvo en la casa de Nivaldo, básicamente. Estuvo en la casa de Nivaldo y luego en el cajero automático en su usó la tarjeta de Nivaldo. Oh my God, no, eso no se ve nada bien. También encontraron 2 fotografías que Joanna había borrado de su celular, que fueron tomadas el 10 de agosto a las 11:56 de la noche y la otra a las 12:12 de la mañana. En la primera foto se podía ver el rostro de Nivaldo aparentemente inconsciente con la boca entreabierta y en la segunda se podía ver al profesor inconsciente
tendido boca arriba en la cama de su propia habitación. No, vale, yo no te puedo creer esto. O sea, que Joanna lo drogó. O sea, Joanna, ya aquí yo ya inventando, pues, pero Joanna lo tuvo que haber drogado. Tuvo que haber sido la persona que, si era la única persona que estaba ahí en el... Bueno, no sé si la única, porque ahora que me estás diciendo que un tipo estaba en el cajero automático, hay otra persona involucrada. O sea, ¿quién es? El nuevo novio de Joanna. Pero la policía logró confirmar la identidad del sospechoso después de que no solamente los pescadores reconocieran a este como el hombre de la fogata, y además después de descubrir que Joanna le había enviado las fotos de Nivaldo inconsciente a esta persona. El sospechoso era un hombre llamado Francisco Silva y era efectivamente el amante de Joanna desde el 2017. El amante de Joanna. O sea, claro, este es el motivo. Esto es lo que pasó con este caso. Esta tipa ahora quería la casa, quería estar con el amante y wow, no te lo puedo creer. Bueno, y lo más arrecho me parece es que haya montado el teatro que desde cierto punto de vista creo que era necesario quizás para ella en su cabeza de que estaba buscando a Nivaldo y todo este dolor horrible. Bueno, esa parte total comportamiento de psicópata. Psicópatas, es demasiado cínico. Joanna y Francisco se conocieron en el 2017 cuando ella estaba haciendo sus prácticas de enfermería. De hecho, Francisco también es paramédico. Y ese mismo año iniciaron su relación. Según el testimonio de Joanna, ella le había confesado a Nivaldo que le estaba siendo infiel y por eso él había pedido el divorcio. Fue ahí que Joanna comenzó a volverse cada vez más loca y violenta. El 21 de agosto del 2018, Joanna Hernández y Francisco Silva fueron detenidos y puestos en prisión preventiva como posibles responsables del asesinato de Nivaldo Villegas. De acuerdo con la fiscalía, Francisco había comprado por internet un frasco de 30 pastillas de clonazepam de 2 miligramos a principios de agosto. Las molió y supuestamente se las entregó a Joanna el 8 de agosto del 2018. El plan, según lo que Francisco eventualmente le contó a la policía, bajo custodia, era dejar a Nivaldo inconsciente para después cortarle las venas para aparentar un suicidio. Sin embargo, Joanna lo llamó eufórica diciéndole que lo había drogado pero que se estaba despertando. Así que Francisco fue y cuando llegó, Joanna le dio un cuchillo y le dijo que lo matara. Así que Francisco subió a la habitación y le clavó el cuchillo en la zona torácica cerca de los pulmones, acabando con su vida. De acuerdo a las conversaciones de WhatsApp extraídas del teléfono de Nivaldo, el 10 de agosto, él y Joanna habían acordado verse en su casa. Nivaldo fue a comprar sushi y llegó a la casa a las 11 de la noche. Joanna llegó unos minutos después, luego de haber sido dejada por el mismo Francisco unas cuadras más atrás. Me parece un crimen horrible y asqueroso no por la parte de picarlo en pedazos ni siquiera, sino por la parte psicológica de aprovecharse de Nivaldo, del corazón de Nivaldo. O sea, probablemente Nivaldo estaba emocionado y estaba yendo a la casa, al apartamento, a encontrarse con Joanna, emocionado que quizás podría, no sé, arreglar las cosas, volver a su matrimonio, independientemente de lo que sea, para coger y ya, o sea, whatever. Pero estaría emocionado por verla, compró sushi. Claro, el día de su cumpleaños, en la noche, se va a encontrar con la exesposa después de un montón de tiempo que no tienen un encuentro de ese tipo. Y está con sushi, emocionado, su noche de cumpleaños, y el Francisco la dejó ahí cuadras antes para todo planeado, para drogarlo, matarlo y hacer pensar que era un suicidio cortándole las venas. Una vaina terrible. Esto es terrible. Bueno, lo peor es que, de hecho, en este momento, Joanna y Francisco en sus testimonios se empiezan a echar la culpa uno al otro. Ok. Joanna dijo que todo había sido idea de Francisco. Y él, de hecho, según Joanna, la obligó a hacer algo que ella nunca quiso. Que su relación entre ellos dos era tóxica y que él la manipulaba y la celaba muchísimo. Ella contó que Francisco odiaba a Nivaldo y que por eso había planeado su muerte comprando el clonazepam y obligando a Joanna a dárselo, amenazándola con que si ella no lo ayudaba, él le iba a decir a la policía personalmente que ella había matado a Nivaldo cuando él lo hiciera sin ella. Joanna dijo que después de darle el clonazepam al profesor,
le mandó fotos de él inconsciente a Francisco para avisarle que ya su parte estaba hecha y que luego Francisco, al recibir las fotos, entró a la casa, lo mató, mutiló el cuerpo de Nivaldo y entre los dos limpiaron todo y guardaron las extremidades del profesor dentro de una bolsa. Luego, según cuenta Johanna, fueron a la playa de las Docas, en donde quemaron las extremidades de Nivaldo en la fogata, junto con las sábanas de la cama y la ropa. Y finalmente, Francisco se ocupó de lanzar el torso de Nivaldo al mar. Sin embargo, la versión de Francisco era totalmente diferente. Francisco dice que había sido idea de Johanna, que Johanna era una persona extremadamente violenta y que cuando Nivaldo quiso quedarse la custodia completa de su hija, ella planeó y decidió asesinarlo. Le pidió a Francisco que comprara el clonazepam para ayudarla y que la llevara a la casa de Nivaldo. Allí, una hora después de haberla dejado, Francisco dice que recibió los mensajes de Johanna con las fotos de Nivaldo inconsciente y que cuando fue a la casa, Johanna le pidió que lo terminara de asesinar y el resto es historia. Al final las dos versiones ponen a Francisco como el que mató a Nivaldo y Johanna como cómplice, ¿verdad? Lo que no se sabe es quién es el autor intelectual del crimen, pero al final los dos son culpables. Creo que los dos son culpables Claro. del crimen conjunto por donde lo mires. Claro. El juicio se llevó a cabo el 15 de abril del 2019 y la fiscalía determinó que todo había sido tan milimétricamente organizado que evidentemente había sido premeditado. Así que el 16 de mayo del 2019, el jurado los declaró culpables de homicidio calificado con agravante por alevosía en contra de Nivaldo Villegas. Durante el juicio, Johanna fue considerada oficialmente como la autora material del crimen y Francisco, por su lado, fue condenado como autor material de homicidio calificado, pero ambos fueron condenados a cadena perpetua. Francisco podrá optar por libertad condicional una vez se cumplan 20 años de cárcel, mientras que Johanna, por haber sido la esposa de Nivaldo y haber cometido parricidio, podrá optar por libertad condicional solamente una vez se cumplan 40 años de cárcel. Más allá de esta cadena perpetua, gracias a este caso, el 15 de junio del 2022, el Congreso de Chile aprobó una ley llamada la Ley Nivaldo, que aumentó las penas por homicidios que específicamente involucren desmembramiento y convirtió el desmembramiento de un cadáver en un delito separado al homicidio en sí. Wow, qué locura que hayan cambiado la ley por este caso. Me parece totalmente lógico, además, que desmembrar un cuerpo, creo que hay tanta intención que tiene que haber para cortarle una parte, otra parte y otra parte a un cuerpo que de verdad que creo que una de las cosas que a mí más me llega de este caso, me pega, por decirlo de una manera, es la capacidad emocional de Johanna, no solo de en la televisión, tener este personaje de víctima, de querer buscar a Nivaldo, sino enfrente de la familia de Nivaldo, decirles que ¿sabes? Llorar enfrente de ellos y cuando ella es parte activa del crimen, seguramente la autora intelectual. Esto es una cosa que me parece bizarra, pues esa actitud, pues. Además, que ¿cuál era el plan? Matarlo para quedarte con la custodia de la hija y de la casa. No, me parece que es una... O sea, Me recuerda un poco al caso de Jennifer Doolittle, Totalmente, ¿no? Que totalmente. Fotis, altamente motivado a asesinarla precisamente por la custodia, pero me parece una locura. No sé en qué planeta se piensa que este crimen iba a salir bien. Y tampoco entiendo por qué Francisco, que está bien, ama a Johanna, pero ¿por qué hacer esto? ¿Por qué seguir a una persona en esto que no tiene ningún tipo de sentido? No tiene sentido. Yo creo que también qué tipo de persona, o sea, una persona que tenga la capacidad de ser autor intelectual de algo como esto, qué persona atrae como pareja, qué persona se quiere buscar como pareja. Y quizás una persona manipulable o quizás una persona también bastante tóxica y que, no sé. ¿Sabes qué? También pienso en lo de la denuncia de violencia doméstica, ¿verdad? Me imagino que eso es lo que habrá sido. De Nivaldo a la policía de que Johanna se puso agresiva y eso. Yo sé que también pasa con las mujeres, que las mujeres denuncian violencia doméstica y no pasa nada, pero yo creo que es incluso peor con los hombres, obviamente, porque
como que estereotípicamente, o tú sabes, ves al hombre más fuerte que la mujer, pero hay demasiada violencia doméstica de mujeres a hombres y yo creo que quizás también no son tomadas en serio muchas veces. O sea, ¿qué hubiese pasado si eso se hubiese tomado realmente en serio y hubiese trascendido? Sí, yo creo que es terrible de los dos lados sin importar el Claro. género del que recibe la violencia doméstica y creo que sin importar el género muchas veces no se toma en serio. Total, total. Y con respecto a lo de los 20 y los 40 años, ¿qué crees con respecto a que Francisco tenga la posibilidad de libertad condicional a los 20 y que Joana a los 40? O sea, ¿qué sientes? Nunca había visto un caso en el que porque es esposo o esposa Ujú. que es la que comete el crimen o el que comete el crimen le dan más tiempo. Sí, yo Pero me tampoco. parece que tiene algo de lógica en el sentido de que esto es una persona en la que Nivaldo confiaba. Tenían un hijo Claro. juntos, habían tenido una relación amorosa, se amaron en algún momento. Y claramente cuando Joana pues lo está convenciendo de lo que sea que lo está convenciendo para encontrarse con él nunca hubiera bajado su guardia de esta manera con más nadie. Con Él más nunca nadie. hubiera aceptado un trago con clonazepam de más nadie. Y creo que por eso sí, creo que ya que ese engaño nunca pudo haber sido llevado por alguien más que ella, yo sí creo que tiene sentido que ella tenga más tiempo que él y que cualquier persona. Totalmente. Además que cuando uno se casa, uno firma un contrato de quererse, apoyarse, ser incondicional el uno con el otro. O sea, un contrato como social. Que más allá de que se acabe la relación, es una locura que llegues a este punto, ¿no? Igual es el padre de tu hija. Literalmente. ¿No? O sea, no, pueden que se haya acabado la relación, pero tienen un vínculo familiar. ¿Sabes qué es algo que yo todavía no entiendo de este caso? Y que me encantaría, de hecho, los que nos están escuchando, si tienen personas de Chile, si tienen algún dato sobre esto, yo no entiendo por qué utilizaron la tarjeta de Nivaldo. Es verdad, o sea, yo lo pensé por un momento y dije como que quizás el plan de ellos era hacerlo ver como que él seguía vivo. Claro, por eso por eso Francisco se pone la chaqueta de Nivaldo, Claro. pero no sé en qué planeta eso tenía sentido. Si el torso iba a aparecer en el muelle. Claro, Y totalmente. no es que está sacando una cantidad de dinero que está huyendo, ¿no? O sea, son $35. Claro, si él sacara que sí, $20,000 o $5,000, tendría mucho más sentido que de repente se fue a la fuga, pero que dejó a la hija y no sé. No, yo no lo sé, así que nada, los que nos escuchan y cerramos con esto, si alguien tiene alguna teoría de por qué Joana y Francisco utilizaron la tarjeta de Nivaldo para sacar $35 en la madrugada de su muerte, déjenlo en los comentarios. Esto fue otro episodio de Killer Radio.